Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Libro de Romanos, capítulo 7, algunos versículos del capítulo 7 de Romanos, para luego pasar al 8. No todo el capítulo, sino que vamos a leer del capítulo 7 de Romanos. Llamamos a esta enseñanza, a este mensaje, hijos con herencia en los cielos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hijos con herencia en los cielos, ¿cuánto podemos decir amén? Amén. Amén. Romanos 8:17 lo atestigua. Dice que Dios tiene hijos con herencia en los cielos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero tenemos que empezar por hablar algunas cosas en el contexto de conocer, examinar si somos verdaderamente hijos de Dios. Porque dice que los que reciben herencia en los cielos son los hijos. Y habrá mucha gente que se considerará hijos, pero aquel día, quiera Dios que nosotros no estemos ahí en ese grupo, por eso tenemos que examinarnos a la luz de las Escrituras. Habrá mucha gente que en aquel día recién se enterará que nunca fueron hijos. Tal vez fueron siervos, pero no fueron hijos. Lo que heredan el reino de los cielos, la heredad en los cielos, la herencia de Dios en los cielos, son no los siervos, sino los hijos. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo vuelve, y cuando vuelve, dice que los siervos, el padre manda que los siervos le servían. Y ese hijo pródigo se había ido y había pedido la parte de la herencia que le correspondía. ¿Por qué le correspondía la parte de la herencia? Porque era hijo. Y cuando vuelve, el padre hace una fiesta y todo lo demás, ¿no? Le manda a poner de nuevo su anillo, le manda a vestirlo, le manda a poner sandalias, ordena a matar el animal más engordado, porque dice, este era mi hijo que estaba perdido. Hijos. No cuenta nada la historia bíblica de los siervos, de los criados, porque ellos no tienen herencia. Habrá gente que sirve a Dios, pero sin herencia, porque no son hijos. Por eso aquel día van a aparecer muchos siervos. ¿Lo pensó? En tu nombre nosotros servimos, hicimos milagros, hicimos esto, lo otro, siervos, pero que no eran hijos. Por eso tenemos que entrar por mirar Romanos 18, 7, 18. Vamos a leer de allí. Romanos capítulo 7, versículo 18. Vamos a mirar allí que hay una batalla espiritual intensa entre lo que yo llamé, este primer punto, mis dos yo. Tenemos dos yo en nuestro interior, en nuestra vida. Un yo exterior y un yo interior. Y dice Romanos, ¿dónde se libra esa batalla intensa espiritual? Entre el mal y el bien, el hombre bueno y el hombre malo de nosotros. ¿Dónde se libra? En el interior. En el interior. ¿Dónde más? ¿Dónde será? En la mente. ¿Y dónde más? Por lo que leemos acá, una batalla que se libra también en nuestro cuerpo. Cuerpo. Habla de todo nuestro ser. Donde está nuestro cuerpo involucrado, habla de todo nuestro ser. Está el alma, está el espíritu. Donde está nuestro cuerpo. Por eso el apóstol Pablo decía que a su cuerpo él lo golpeaba y lo ponía por servidumbre.
Por eso vamos a entender un poco. Romanos 7:18 dice, yo sé, dice Pablo, que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo reconoce una realidad. Dice que a veces el hombre natural, sin Dios, a veces tiene buenas intenciones, ¿sí o no? Y a veces hasta el mismo creyente puede ser una persona que pone su fe en Dios, pero es una fe puede ser ficticia, no puede ser real. Y empieza a comprobar esta verdad, que muchas veces el querer el bien está en él, pero no puede hacer el bien. Tiene la intención de hacer bien. ¿Usted no le ha pasado alguna vez? Que tuvo la intención de hacer bien, pero terminó haciendo mal. Porque tenía que comprobar esta batalla, esta lucha que Pablo nos está describiendo. Yo puse a esto el yo malo. Yo sé, por eso dice yo sé, que en mí, dice Pablo, el bien no tiene vida, no reside en mi naturaleza humana. Eso es una versión más común, más entendible, ¿no? Para que entendible. Hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no puedo llevarlo a cabo. ¿Cuántas veces nosotros comprobábamos eso? Y aún en los principios de la vida cristiana, muchas veces tenemos que recordar y tenemos que llegar a una realidad que muchas veces la persona que empieza a caminar con Cristo es como un bebé espiritual. ¿Cuántas veces intenta andar bien, caminar por el camino recto, sendero de vida de Cristo, pero tropieza? Y eso Dios tiene misericordia, no hay problema. Hay un proceso de santificación que el creyente tiene que iniciarse, ¿no? Pero el problema es cuando somos grandes ya en el camino del Señor, que pasa el tiempo y nosotros seguimos haciendo el mal. Teníamos intención del bien, pero seguimos haciendo el mal. Ya ahí tenemos que comprobar esa realidad. Otra característica del yo pecador, Pablo está describiendo el yo pecador, que está en el ser humano, porque todos pecamos, dice la Biblia, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 7:20. Y si hago, dice Pablo, otra realidad, lo que no quiero, ya no lo hago yo. Ahí está, perfecto, ¿no? Muchas veces esta teología puede ser perfecto para el hombre pecador. Y a veces el creyente en la carne, cuando hace el mal, si hago lo que no quiero, dice que él comprobaba la verdad, llegaba a una conclusión, ya no lo hago yo, lo hace el diablo. Entonces toda la gente, hay creyentes que dice, ¿quién lo hizo? El diablo. El diablo me hizo hacerlo, hermano. Yo tuve hace muchos años una discusión con el que era mi pastor, en ese momento me pastoreaba. Tuvimos un cambio de palabras y el hombre se salió de los carriles y me dijo un montón de disparates. Entonces yo dije, pastor, no se preocupe. Después a la media hora se arrepintió y me llamó a casa y me pidió perdón y lloraba y que yo no me retirara y que por favor siguiera caminando con él. Digo, no, pastor, yo no voy a caminar más con usted. Yo voy a seguir ahí hasta que el Señor me diga, pero luego yo me voy a retirar porque entiendo que se pasó una línea de respeto. Entonces, conforme con eso, la esposa del pastor pidió una reunión conmigo y fuimos allí a conversar y la esposa me decía, no fue él, hermano, fue el diablo. El diablo. Yo le dije a la hermana, digo, perdóneme hermana, todo el tiempo nunca vi al diablo, yo lo vi a su esposo diciéndome todos los insultos. Fue su esposo que me insultó, no fue el diablo nunca estuvo allí. Es una manera de responsabilizar, sacarnos la responsabilidad de nuestro pecado. Pero Pablo dice, ya no lo hago yo, no está diciendo que fue el diablo, o tal vez otro dirá, fue por culpa de mi suegra, fue un mal momento, me agarró en un mal momento, ¿no? Y es una excusa esa, ¿no? Tenemos que reconocer lo que decía Pablo, ya no lo hago yo. Entonces, no está diciendo eso Pablo. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Entonces, ¿quién es el responsable? 7:20, sino el pecado que mora en mí. Pablo llegó a una conclusión. Y el pecado todavía estaba morando en Pablo y de cierta manera hacía
el mal. Quería hacer el bien, pero hacía el mal. Terminaba siendo esa realidad en su vida, siendo una realidad en su vida. Ahora, la pregunta sería, ¿con qué frecuencia ocurre esto en un creyente? Si ocurre con mucha frecuencia, hay que tener una preocupación, porque puede ser por un tema de crecimiento, pero puede ser por un tema de tolerancia al pecado. Vamos a seguir mirando y aprendiendo del apóstol Pablo. Dice Pablo que él no es responsable, pero si no, él ve que el responsable es el mismo, pero el pecado que aún moraba en él. Pero si estoy unido a Cristo, hermanos, vamos a mirar después, que si estoy unido a Cristo, el poder del pecado en el creyente ya no es el mismo que estar sin Cristo. El que hace pecado, dijo Jesús, esclavo es del pecado. Pero Pablo está hablando de esta metáfora, de esta enseñanza, porque él quiere llegar a una conclusión, que la vamos a ir viendo. Entonces, la radiografía general de la humanidad, ¿cuál sería en este tiempo? ¿Se ve mal? ¿Se ve que el pecado mora en él? Si usted pregunta a la gente, hay un evangelista internacional que sale muchas veces en los videos, ¿no? Y él pregunta a la gente si se siente como persona buena o mal. La mayoría de la gente, casi toda la gente, ¿qué dice? Qué bueno. Qué bueno. Pero miren, por ejemplo, la humanidad general, en forma general hoy. ¿No estarán en este contexto de Génesis 6:5? El Señor vio que la gente era muy mala. Y que todo lo que siempre pensaban no era más que maldad. Lo que continuamente pensaban no era más que maldad. De continuo pensando. Y la humanidad hoy ve usted, si va a un fútbol, si va a una cancha, si va a un lugar, la gente muchas veces se evidencia que lo que está pensando, la batalla que se juega en la mente y en el cuerpo, está pensando de continuo el mal. Entonces la frecuencia, la maldad, y muchas veces la maldad es simplemente olvidarse de Dios. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, uno de los salmos. Dice, al Seol serán trasladados todas las gentes que se olvidan de Dios. Y el ser humano, básicamente hoy, en forma general, contadas expresiones, se olvida de Dios. Pero es un olvido voluntario, ¿no? La gente, Pablo dice que él tenía intención de hacer el bien, pero veía que había otra ley en sus miembros, que los llevaba a hacer el mal. El infierno, hermanos, estará lleno de creyentes cargados, creyentes entre comillas, cargados de buenas intenciones. Pero no basta con tener buenas intenciones, tengo que llevarlas a cabo. Amén. Porque el Señor nos llamó no solamente a dejar de hacer lo malo, sino ahora a hacer lo bueno. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y el infierno estará lleno de gente que alguna vez mostró alguna intención de fe, pero que se quedó en eso, intenciones. 7:21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, esta regla, dice otra versión, que el mal está en mí, el mal está en nosotros. Sigue morando con nosotros, en nuestro cuerpo. Porque ¿qué todavía falta? La obra de Cristo es completa, pero nuestro cuerpo todavía no fue totalmente redimido. Dios permite que en nuestro cuerpo sigue habitando, de cierta manera, el mal. El hombre bueno y el otro. La naturaleza está allí. Pero vamos a mirar que Cristo ya nos dio la victoria. Amén. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, esta regla, que el mal está en mí, dice Pablo. Quiero hacer el bien, dice la otra versión, pero el mal está ahí conmigo. Y ahí miramos el yo, estamos mirando el yo exterior, lo que se ve afuera. ¿Qué se ve afuera ahora? Muchas veces en el hombre natural sin Dios, que el mal está en él, porque de la manera que obra, de la manera que actúa en la vida, ¿no? En forma general. Otra versión dice, así que he aprendido esta regla, aunque quiero hacer el bien, el mal está ahí conmigo. Ahora vamos a mirar el otro yo. Eso miramos el yo mal, lo podríamos decir, ¿no? Pero ahora vamos a mirar el otro yo en el creyente.
En mi interior, 7:22 de Romanos, yo estoy de acuerdo con la ley de Dios. ¿Con qué podemos hacer alusión a la ley de Dios? Está hablando de la ley de Dios dada a Moisés, está hablando de la ley de Dios en cuanto puede ser a los mandamientos. Pero la palabra de Dios podemos traer la alusión, ¿no? Aunque en mi interior yo estoy de acuerdo con la ley de Dios, porque según el hombre interior, dice Pablo, así que habla de un hombre exterior, que hemos terminado de hablar, y ahora habla de un hombre interior, perdón. En el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo, dice Pablo 7:23, el problema, detectamos un problema, pero veo que aunque en mi mente la acepta a la verdad de Dios, en mi cuerpo, ¿dónde hay el problema? En el cuerpo. En mi cuerpo hay otra ley que lucha contra la ley de Dios. Esa ley, que es contraria a Dios y a su palabra, vive en nuestro cuerpo. Podemos también definir esta ley, o esta regla, como dice otra versión, como el yo mal. Y me hace, dice Pablo, esa es otra ley que lucha contra la ley de Dios, y me hace prisionero del pecado. ¿Y usted qué dice? ¿Pablo era creyente? ¿Está hablando como creyente o como persona no creyente? Creyente. Creyente. ¿Está enseñando algo fuera de la Biblia, Pablo? No. Ahora vamos a mirar por qué Pablo está enseñando eso. Él está hablando como creyente. En su momento, él vio esa verdad en su interior, esos dos yo. Y esa ley que vivía en el cuerpo que le llevaba a hacer lo malo, aunque por adentro, la ley interior en su corazón se deleitaba en la verdad de Dios, en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios, pero al fin y al cabo, la intención, puede haber buenas intenciones, pero no podía llevarlo a cabo esa buena intención. Pero dice, ¿quién me librará? Miserable de mí, dice 7:24, se siente miserable de mí. Otra versión dice, esto es terrible, Romanos, ¿quién me librará o me salvará? Dice otra versión, de este cuerpo de muerte. Cuando nosotros vemos que el poder del pecado lo tenía todavía, en cierto momento, Pablo veía que lo tenía, el poder del pecado lo tenía prisionero, dominado. Muy bien, dominado, prisionero, cautivo. 7:25 dice, ¿quién le dará la victoria? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué Pablo resalta que es Jesucristo el que puede dar? Porque Pablo tenía una religiosidad. Y esa fe que tenía Pablo, que estaba equivocada, adoraba a un Dios que no conocía, persiguiendo a los propios cristianos, persiguiendo al mismo Cristo. Dice, Pablo, ¿por qué me persiguen, no? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Pablo veía en su interior, posiblemente, y el creyente muchas veces puede sufrir esa batalla, hermanos, en su comienzo. Puede estar iniciando como un creyente carnal, pero tenemos que tener cuidado de que esa carnalidad no se quede en un estado que se perpetúe en el creyente, porque puede ser negligencia. Tenemos que crecer. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Dice el 7:26, una verdad para recordar, Pablo nos muestra, ¿no? Así que en mi mente soy esclavo de la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Otra versión dice, pero como ser humano, soy esclavo del pecado. Cuando yo no tengo a Jesucristo, cuando no estoy en unidad con Cristo, en unión con Cristo, en comunión con Cristo, el creyente entra en comunión con Cristo a través de la justificación, la absolución de todos sus pecados, cuando se encuentra con la persona de Cristo como Salvador y Señor de su vida. Dice Pablo que él recordaba esto. ¿Por qué Pablo presenta esto, hermanos? Esta dicotomía del creyente. Parece que el creyente tuviera, porque él dice, yo en la ley de Dios me deleito en la ley de Dios. Y el impío no se va a deleitar en la ley de Dios.
El que se deleita en la ley de Dios es el hombre, el creyente. El creyente se deleita en la ley de Dios. Pero había una etapa, puede haber una etapa en nuestra vida espiritual donde nosotros tenemos esta lucha, pero tenemos que avanzar. Pablo termina resaltando y enseñando esto, no para que el creyente se quede conformado, esa es la lucha que yo tengo. Pablo dice, ¿quién me podrá librar de este cuerpo? Su cuerpo se sentía aprisionado porque él quería hacer una cosa y terminaba haciendo otra. Lo muestra, lo enseña para resaltar que no es con esfuerzo humano. ¿Entiendes? No es con esfuerzo humano, no es con religión, no es con una denominación, no es con un esfuerzo humano que se logra la libertad. La libertad se logra por medio de Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Por eso la Biblia dice en otro pasaje, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente habrá en unas congregaciones? ¿Cuánta gente? ¿Cuántos creyentes habrá? No hace mucho alguien me dijo, te pido oración por mí, creyente de 30 y tantos años, me dijo, para que yo sea libre. ¿Está viviendo esta batalla? ¿Todavía, después de 30 años, no se siente libre? ¿Qué tiene él entonces? ¿Tiene a Jesucristo o tiene una religión? Es filoso el asunto, hermanos. Una verdad para recordar. Así que en mi mente soy esclavo de la ley de Dios, pero como ser humano soy esclavo del pecado. Y responde Romanos 8:1, ¿cómo ser libre de esa culpa que Pablo se sentía? Él quería, ¿quién lo librara? Ahora pues, dice Pablo en 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna. Y si la Biblia dice que ninguna hay condenación, no hay ninguna. La libertad, libre de la culpa del pecado. Pablo dice que Jesucristo lo hizo libre de la culpa. Pero ¿de qué manera? Ninguna condenación hay para los que hay que estar en Cristo. Estar en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así pues, dice otra versión, ahora Dios no condena a los que están unidos a Cristo. La importancia de estar unidos. Los que no y explica la Biblia mismo se explica, hermano. ¿Qué es estar unido a Cristo? Lo que sigue dice, los que no andan conforme a la carne. La carne ahí que es la naturaleza pecaminosa del hombre, que no se deja guiar por la naturaleza común del hombre. Por eso, la necesidad de colaborar con Dios en base a... ¿En qué parte entra nuestra colaboración en ese proceso de santificación? Entra en forjar en mi cuerpo las disciplinas espirituales, sacrificios espirituales, como dice Romanos 12, ofrezcamos a Dios nuestro cuerpo en sacrificio, como culto racional, ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El sacrificio que se presentaba por los pecados antes era un sacrificio de una víctima muerta. Pero ahora nuestros cuerpos tenemos que ofrecerlos a Dios en sacrificio vivo, voluntariamente. El animal muerto lo llevaban a ofrecer sacrificio. Pero el sacrificio ahora que Dios pide es de nuestro cuerpo ofrecerlo voluntariamente, para que obedezca a los impulsos y las mociones del Espíritu Santo y no a los deseos que teníamos antes. Esa es la colaboración nuestra que Pablo está buscando con esta enseñanza. Lo que Pablo mismo decía en otra carta, vuelvo a repetir, a mi cuerpo lo golpeo y lo pongo por servidumbre. ¿Qué es lo que Pablo golpeaba? Entre comillas. ¿Qué es lo que Pablo golpeaba? El yo, ¿qué más? Otro sinónimo, el yo, ¿qué más? Su voluntad. Su voluntad. Queremos, a ver, ¿en qué participo yo? Mi voluntad participa activamente en la obra de Dios. No dejando que mi voluntad, ahora por el poder y la influencia del Espíritu Santo, mi voluntad no es literalmente llevada, arrastrada por mis deseos pecaminosos, que todavía pueden estar
en nuestro interior. Vestigios o borrajas o escorias de nuestro corazón malvado y perverso. Porque Pablo reconocía lo que el hombre común muchas veces no reconoce, que el mal está en él. Y el mal está en nosotros, todavía está en nosotros, en nuestro interior. Convive con nosotros. Y usted le pregunta a las personas si es malo o bueno, que la persona dice, bueno, se ve buena. Y Jesús dijo, ¿qué bueno quién era? Solo Dios. Solo Dios. Dios es bueno. ¿Cómo soy libre de la culpa? Del pecado. Necesito estar en Cristo. Los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. No condena Dios, dice otra versión, los que están unidos a Jesucristo. Los que no andan conforme a la carne. Los que no se dejan guiar por la naturaleza que guía al hombre común sin Cristo. Y en segundo lugar, o Romanos 8:2 dice otra verdad, libres del poder del pecado. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de vida en Cristo Jesús. Después de la resurrección de Cristo, dice que ahora Cristo es para el creyente espíritu vivificante. ¿Qué quiere decir eso? Que vivifica nuestros cuerpos mortales, que estaban sumisos, esclavos del pecado. Antes teníamos que obedecíamos a los impulsos de nuestro cuerpo, de esas concupiscencias, deseos desordenados que había en nuestro interior. Pero ahora, dice que Pablo, en su carta dice que no obedezcamos a nuestro cuerpo, a los deseos que hay o habita en nuestra concupiscencia. Y nos manda en otra escritura, si mal no recuerdo en Gálatas, dice que los que están en Cristo, los que son de Cristo, han crucificado sus pasiones y sus deseos. ¿Qué pasiones y deseos eran? Los deseos desordenados de la carne, de la naturaleza humana sin Dios. Y en segundo lugar, libres del pecado. Porque por medio de Él, ¿de quién? De Cristo, la ley del Espíritu que da vida, te liberó de la ley que trae pecado y muerte. ¿Y qué hizo Dios para liberarnos de la culpa y del pecado? De la culpa y del poder del pecado que nos hacía su esclavo. ¿Podíamos antes ser libres sin Cristo? No. Éramos libres para andar en la calle, pero libres para ser realmente, el hombre sin Cristo no es libre para hacer lo que realmente quiere. ¿Cuándo una persona es libre? Cuando hace lo que Dios le demanda y lo hace en libertad, lo hace por elección, lo hace por amor. Ahí es verdaderamente libre. No es como la religión que te impone obedecer. La libertad que Cristo. ¿Qué hizo Dios para librarnos de la culpa y del poder del pecado que nos hacía sus esclavos? El que hace pecado, decía Jesús, esclavo del pecado. Dios, 8:3, dice Romanos 8:3, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Eso en semejanza de carne de pecado, no es que Dios lo mandó en forma de pecador, porque Cristo nunca pecó. Dios no peca, ni puede pecar, ni tolera el pecado. Pero Dios nunca pecó en la persona de Cristo. Cuando dicen semejanza de pecado, se refiere en condición semejante a un hombre pecador. Pero no que Cristo fuese pecador. Nunca pecó el Señor. Dios, al enviar a su Hijo, quien vivió con la vida con la que todo ser humano, dice la Biblia, peca, lo envió como una ofrenda para pagar el pecado, en forma de sustitución de nuestra vida. Éramos nosotros que teníamos que estar sufriendo la cruz y la ira de Dios. Pero lo mandó como una ofrenda para pagar el pecado, perdón. Y así Dios se valió, dice esta versión, se valió para condenar al pecado. Todo esto lo hizo Dios para que pudiésemos vivir aprobados tal como exige la ley, tal como exige, podemos decir, la palabra de Dios. Ya no vivimos, nuestro vivir ahora, ¿cómo tiene que ser? Ya no vivimos de acuerdo a la naturaleza humana, sino que vivimos de acuerdo al Espíritu, por las emociones, por los impulsos del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se logra vivir de acuerdo al Espíritu? Bueno, en la persona de Cristo lo resumimos bien fácil, ¿no? Jesucristo decía, el Padre siempre está conmigo, nunca me ha dejado solo. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Nosotros no hacemos siempre lo que le agrada, pero tenemos que entrar en esa línea. Amén. De agradar a Dios.
antes que nosotros mismos o a los hombres. 8.5. Los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla. Pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. Y 8.6 lo declara, me parece mucho más claro, ¿no? En esta versión. El que se deja controlar, como decía el hermano Luis, el que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte. Pero el que se deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Aquí hay una lucha por el control de nuestra mente. Y eso va a evidenciar a dónde va a estar o va a ir la orientación que va a tener nuestro cuerpo. ¿Dónde está nuestro cuerpo? Está nuestro ser. No está separado del alma y del espíritu. Por eso la necesidad de vigilar qué pensamientos controlan nuestra mente. Que sigamos los impulsos del espíritu y una progresiva santidad. ¿Podemos decir amén? Amén. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Pero la Biblia también dice en Apocalipsis, el que sea santo, santifíquese más todavía. Hay una santidad que tenemos que irla. Porque la Biblia dice ahí mismo en Romanos 8.15 que somos hijos adoptados. 8.15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Quién es que tiene el espíritu de temor? La religión muchas veces es el espíritu de temor, infunde el espíritu de temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Dice que recibimos un espíritu de adopción. Hemos sido adoptados a la familia de Dios. Por lo cual clamamos, Abba, Padre, querido Padre. En otra versión dice que lo que nosotros podemos tener ahora tenemos una relación de amistad, de comunión con nuestro Padre Celestial, y le podemos decir, Padre, como Jesús oraba, ¿no? Abba, Padre. ¿De verdad que en ocasiones, se acuerda que él decía, Abba, Padre? Algunos dicen que quiere decir papito. No sé si en ese sentido, pero Padre querido, Padre querido. Tenemos una relación, Abba, Padre, querido Padre. Cristo, tengo estas dos realidades. Dice que hemos sido adoptados por el Padre. El espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos. El espíritu que ahora ustedes han recibido los hace hijos de Dios. Hemos recibido al Espíritu Santo. En el momento que creímos, depositamos nuestra fe y confianza en Cristo y su obra en la cruz, hemos recibido, tenemos que creerlo por fe. Amén, amén. El Espíritu está en nosotros, ¿por qué? Por fe. ¿Estamos en Cristo? Podemos definir que estamos en Cristo porque tenemos su Espíritu, pero estamos en Cristo también porque su Espíritu habita en nosotros. Cristo está en nosotros por su Espíritu y nosotros estamos en Cristo por la fe. Amén. Amén. Que ahora podemos tener una comunión con Dios. Tengo estas dos realidades. Tengo seguridad de que Cristo está en mí por su Espíritu. Tengo esta realidad de que nosotros estamos en Cristo por la fe. 8.17, otro punto. Y si hijos, ahí llegamos al título, también herederos. ¿Herederos de qué? De Dios. Y coherederos con Cristo. Y herederos de Dios significa que todo lo que Dios es, todo lo que tiene Dios, me lo va a compartir con Jesucristo, nuestro hermano mayor. Todo lo que es de Cristo también va a ser compartido con nosotros en la gloria. Pero esa herencia que tenemos como hijos, por eso tenemos que llegar a la conclusión de que si somos hijos, estamos en Cristo. ¿Cómo podemos asegurar que estamos en Cristo? Tenemos su Espíritu. Y tenemos que estamos en Cristo por la fe. Cristo está en nosotros. ¿Por qué podemos decir que Cristo está en nosotros? Porque tenemos su Espíritu Santo. Amén. Y nosotros estamos en Cristo Por medio de la fe. por medio de la fe. No hay otra seguridad. Es solo la fe que nos mantiene para nosotros confiar que estamos en Cristo por la fe.
De tal manera que podemos decir, Abba, Padre, querido Padre, ya no con temor de esclavitud, sino con un temor reverente, sí, pero con una libertad de acercarnos a Dios confiadamente como nuestro Padre Celestial. Y si hijos, también herederos, pero esa promesa de que si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Queremos una herencia? Podemos decir amén. Amén. Pero se nos advierte que esa herencia está condicionada a que juntamente con Él, ¿qué vamos a tener? Vamos a padecer junto con Él. Esto que nos enseña mucho, ¿no? Pero esos sufrimientos, dice la palabra de Dios ahí, no son nada comparado con toda la gloria que en nosotros, dice la versión Reina Valera, ha de manifestarse. O sea, cuando estemos en la gloria, hermanos, por todos los sufrimientos, usted, un minuto, póngale un minuto en la gloria y usted se habrá olvidado, valió la pena de todos los sufrimientos que haya tenido acá en la tierra. Todo. Porque el camino hacia la gloria es ese. Si es que padecemos juntamente con Él. Porque es el camino que Jesús recorrió. Lucas 24:26, Él le dice a los discípulos, ¿ustedes no recuerdan? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y Él tuvo que padecer por nosotros. Y ahora nosotros, si vamos a recibir la herencia, creyente que va a recibir la herencia, tiene que forjar en su mente que va a tener padecimientos por Cristo. Hoy nos presenta un evangelio tan diferente, hermanos, tan diferente, tan libre y exento de problemas, de tribulaciones, parece que todo venía a Cristo, que todo se va a solucionar, que todo es totalmente, casi que en la línea opuesta de lo que es el verdadero evangelio. Los hijos de Dios van a tener, para tomar posesión plena de mi herencia, tengo que decirle, hermanos, y recordarme a mí mismo y a ustedes y a quien nos pueda oír, quien quiera oírnos, que habrá experiencias vinculadas con el sufrimiento. El evangelio verdadero tiene vinculada con experiencias, pero no las experiencias místicas, esto de que voy al cielo, que me mostró el Señor y que lo que viene y que me mostró lo que voy a hacer y lo que vas a recibir, todas experiencias místicas y todas agradables y todas buenas. Tendrá que prepararse mentalmente. Dios nos dice que tenemos que prepararnos en Cristo. Si queremos recibir la herencia como hijos, también trae evangelio, trae el verdadero, trae experiencias vinculadas con el padecimiento, con el sufrimiento. No las experiencias místicas, engañosas, de muestras del cielo, que son muchas veces placenteras, ególatras, que pululan hoy del falso evangelio que hay en muchos lugares. Por ejemplo, que el Señor Jesús en San Juan 16:33, en el mundo ustedes tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice otra versión, en el mundo ustedes tendrán que sufrir, sean valientes porque yo he vencido al mundo. Va a sufrir, pero Jesús está con nosotros. Amén. Amén. Y es una evidencia muchas veces de que vamos a recibir una herencia. Miramos otros textos que aseguran y auguran que habrá... Primera es Pedro 1:6, aunque por un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan. Primera de Pedro 2:21. Si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios los bendecirá. Dios los llamó a soportar ese sufrimiento porque Cristo también sufrió por ustedes. Primera de Pedro 3:14. No se preocupen ni les tengan miedo a quienes le hacen sufrir, los hacen sufrir. Primera de Pedro 4:13. Más bien alégrense de compartir los sufrimientos de Cristo para que estén llenos de alegría el día en que aparezca Él en su gloria. Hechos 14:22. Es necesario, dice la Reina Valera, lo sé de memoria, dice, es necesario que a través de muchas, no pocas, muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero esta versión dice así, para entrar en el reino de Dios tenemos que sufrir mucho. Primera de Tesalonicenses 3:3, que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros
mismos sabéis que para eso estamos puestos. Así que Dios nos ha puesto también para padecimientos y sufrimientos por causa de Cristo y su Evangelio. Aunque a muchos no les gusta este mensaje. Por eso no lo hablan tanto. Y casi nada. Primera de Tesalonicenses, ya lo dijimos. Segunda de Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente. Otra versión dice dedicado a Dios, quiere vivir dedicado a Dios. Tiene que prepararse. Padecerán persecución. Sufrirán persecución. Serán perseguidos. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, dice el apóstol Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Parece que a Juan lo habían fritado en un aceite. Lo pusieron en una olla. Dice la tradición que lo pusieron en una olla hirviendo antes de mandarlo para la isla de Patmos. Y Juan salió un poquito calentito nada más. No lo pudieron matar. Entonces dice que ¿cómo es que se llama eso? Que lo expulsan a una isla. Lo enviaron a la isla de Patmos y ahí fue que él recibió la revelación de Apocalipsis. Sí. ¿Verdad? Lo exiliaron a la isla de Patmos. Gracias. Apocalipsis 6:11. Y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Nosotros vemos, y el caso más notorio es el muchacho este que mataron, ¿no? Hace poco. Pero en África están muriendo, el mes pasado hablan de 7.000 personas, creyentes, muertos, mártires. ¿Por causa de qué? De Cristo. Y usted se queja porque no le duele el callo del pie. Nos quejamos a veces por eso, por cosas tan sencillas. Jesús dijo que habrá tiempo que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Juan 16:2, si quiere comprobar. ¿Y estamos en esos tiempos? ¿Amén? Amén. Preparémonos por si acaso Dios permite. 1 Pedro 5:9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ay, yo no sé por qué me pasa esto a mí. No te pasa solo a ti. Nos pasa a todos los hermanos en todo el mundo. ¿Estamos de acuerdo o no? Vamos a recordar eso. Porque a veces nos hacemos las víctimas, ¿no? 1 Pedro 5:9, ya lo dijimos. 2 Corintios 4:17. Tenemos que recordar, aquí viene un consuelo. Por lo menos un consuelo. Gracias que se acordó de darnos un consuelo. Bueno, un consuelo. Esta leve tribulación momentánea produce en vosotros, ¿cómo es la tribulación? Leve, momentánea, en momentos. ¿Y qué más? Y produce eterno peso de gloria. Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso podemos ver el propósito por el cual Dios permite los padecimientos. ¿Para qué? A veces nosotros, el oro de 25 quilates, ¿no? Pero luego están los otros oros de mayor peso de gloria, de 30, de 40 creo que hay, ¿no? Bueno, y cuanto más quilates, más pureza tiene el oro. Y dice que la fe nuestra es como el oro, que ha de ser probada por fuego, y a veces ese fuego simboliza o implica que vamos a padecer por causa de Cristo, haciendo el bien, vamos a recalcarlo, haciendo el bien, porque haciendo el mal no está hablando de eso, ¿no? Nuestros sufrimientos, dice otra versión, para hacerlo más explicativo, más entendible, son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a los que ellas nos conducen. Sufrir por Cristo es un privilegio. Amén. Al que fuimos llamados. Porque a ustedes, dice Pablo, se le ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Filipenses 1:29. Es un privilegio, hermanos. Porque el Evangelio tiene cruz. Y el que no toma su cruz y le sigue,
Y a veces creemos que es una cruz que vamos cargando allí, ¿no? No, cruz implica lo que Él sufrió en la cruz. Nosotros vamos a tener también ese sufrimiento, ese privilegio que Pablo dice, otra versión dice que es un honor sufrir por Él. ¿Qué vamos a sufrir? Lo que Él sufrió en la cruz, hermano. ¿Qué sufrió en la cruz? Burlas, críticas, incomprensiones, soledad, traiciones, humillaciones, destrato, menosprecio. Muchas veces vamos a ser ignorados, vistos como un don nadie, pobre loco, un delirante, odiado, visto como un orgulloso incluso, engreído. Van a tildarte de engreído si estás en la cruz, si cargas la cruz. Tildado como un ignorante, permítame esta expresión, porque me vino al corazón mientras hacía esto. Imbécil, es un imbécil, un necio, anticuado, retrógrado. ¿O no? Es parte del privilegio de sufrir, de estar con Cristo y cargar su cruz. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Tenemos herencia? Amén. Amén. Que el Señor nos ayude a cargar con alegría el privilegio de ese evangelio y evangelio de cruz. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esa cruz implica que hay muerte a nuestro yo e implica también que va a haber muchas veces persecución y toda esa gama de cosas que hemos visto, burlas, menosprecio, ignorancia, incomprensión, humillación, intolerancia y hasta mártires. Jesús nos alertó y nos alerta a todos. Llegará el tiempo cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Preparemos los tiempos que vienen para adelante. Es un privilegio y un honor no solamente creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Porque dice que los que sufren por Él son la condición demandante para compartir su herencia con el Cristo de la gloria. Amén. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra. Hemos tratado de ilustrar, Señor, si solamente somos hijos, si ese nuestro yo ha sido rendido a Jesucristo, si hemos disfrutado, podemos disfrutar del poder libres de la culpa, libres del poder del pecado que fue quebrantado en aquella cruz. Ahora el pecado ya no tiene la fuerza que tenía antes. Es cierto que el mal habita en nuestro interior, o quedan borrajas, o quedan escorias de nuestro viejo yo. Pero Señor, gracias por tu Espíritu, gracias por tu palabra que nos ilumina y tu Espíritu Santo que nos imparte el poder, ese poder que anunciaste que vendría de lo alto. Poder para recibir, y seréis investidos de poder de lo alto, en el poder de tu Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Recibimos tu libertad de tu palabra, Señor, la glorificación y exaltación de tu bendito y santo nombre. Pedimos la bendición, Señor, sobre aquellas vidas que están enfrentando estos problemas de tribulaciones, porque se van cumpliendo los hermanos en todo el mundo. A veces creemos que somos las únicas víctimas de sufrimiento, Señor, a veces de pequeñas cosas. Ayúdanos a confiar en tu palabra y ver la realidad de las Escrituras que ya nos anuncian, que no es una especie de desgracia sufrir por Cristo, sino es un privilegio, es un honor, dice la Biblia, el sufrir por Cristo, por causa de llevar la cruz de Cristo, e identificarnos con ese evangelio de tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos el privilegio, ese honor de muchas veces sufrir burlas, menosprecio, incomprensión, y aún prepara nuestro corazón por lo que pueda venir, Señor, para más adelante. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús y ayuda a aquellos hermanos que están en esas tribulaciones, que puedan recordar también ese consuelo que nos dijiste en tu palabra, que nuestras tribulaciones son leves, momentáneas y son para producir un mejor y excelente peso de gloria en el nombre de Jesús, Señor, hasta que
redimas nuestro cuerpo, Señor, en aquella tu venida o en aquella resurrección de los muertos. Padre, te lo pedimos en Jesús, y en Jesús te damos las gracias por todo lo que tú nos enseñaste en el nombre de Jesús esta noche. Padre, pedimos como siempre la extensión, la misericordia extensiva sobre los cuerpos que están enfermos con algún problema, Señor, dificultades en la respiración, en la sangre, en los huesos. Padre, tu palabra dice que tu palabra es medicina para los huesos, refrigerio para los huesos, medicina para sus cuerpos, Señor. Envió Dios su palabra, los sanó y los libró de la ruina. Que así sea tu palabra, Señor, encontrando corazones con fe en tu palabra para recibir, como decías en tu iglesia primitiva, lo hacías así, confirmando la palabra con las señales que lo hacían. Así lo proclamamos, Señor. Haz tus milagros, tus señales, tus maravillas, Señor, para confirmación de tu palabra bendita y santa. Te lo pedimos en Jesús, y en Jesucristo te damos las gracias, orando como siempre y diciendo este lema, Señor: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros y con nuestros amigos que oyen, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.